Hola, hola. Bueno, una vez más estamos acá miércoles en la sección Comparte de Serena Coach. Bueno, mientras espero que se vaya sumando la audiencia, quería hacer una pequeña meditación guiada. Hola Dolo, ¿qué tal? Bienvenida. Pero tuve un problema, una adversidad, que es justo el tema que vamos a hablar hoy. Hola Maggie. Con el ordenador, entonces me quedé sin música y bueno, esta meditación guiada va a tener que ser en silencio, porque algo que estoy descubriendo últimamente que me está ayudando muchísimo es hacer mindfulness, que la verdad que se los recomiendo a todas porque esto de estar en el aquí y ahora es muy tranquilizante y relajante y al menos a mí me está ayudando muchísimo a sobrellevar estos momentos difíciles a veces, ¿no? Que uno tiene que enfrentar en el día a día. Bueno, bienvenidas a todas las que están aquí. Las invito entonces a hacer una pequeña meditación guiada, que en realidad más que meditación van a ser unas respiraciones para tratar de relajarnos un poco y comenzar, bueno, en esta tarde de hoy aquí en Madrid, 18 horas, 13 horas Argentina, a hablar sobre un tema que nos interesa muchísimo a todas y a todos, que es la resiliencia y puntualmente 3 estrategias claves que nos van a ayudar a potenciarla. Así que las invito a hacer 3 respiraciones muy breves, pero que les aseguro que nos va a ayudar a conectarnos con nuestra esencia, con nuestro propósito, con lo que necesitamos y en definitiva con nosotras mismas. Así que a la que quiera participar le invito a cerrar unos breves instantes los ojos. Tratemos de descruzar las piernas también, sentarnos derechas pero relajadas. Tratar de percibir que nuestro cuerpo esté flexible, dispuesto. Tratar de evitar si aparecen pensamientos de estos derrotistas, como yo los llamo. Tratar de no darles mucha bolilla, no darles mucho sitio. Bueno, no sé ustedes, pero yo ya estoy mucho mejor, ¿no? Se nos han ido un poquito quizá los nervios ahí o los pensamientos estos que aparecen. Bueno, bienvenidas una vez más. Hola Vero, gracias por estar y gracias a todas las que se van sumando también. Bueno, como les decía, hoy vamos a hablar de un tema que a mí me parece súper interesante, que muchas de ustedes traen incluso a la consulta, en las sesiones, otras me lo consultan por privado en los mensajes también, que tiene que ver con la resiliencia, ¿no? ¿Por qué hay mujeres que superan antes una ruptura que la otra? ¿Por qué hay personas que frente a la adversidad reaccionan de diferentes maneras? Frente a un mismo hecho, algunas lo superan antes, otras tardan más y otras no lo hacen nunca. Bueno, esto tiene mucho que ver con un concepto que vamos a hablar hoy, que es la resiliencia. Bueno, ¿qué es la resiliencia? La resiliencia es esta capacidad que todas y todos absolutamente poseemos de poder sobreponernos al dolor emocional. ¿Qué es esto del dolor emocional? Justamente es algo que nos ha producido una herida muy profunda, que puede tener que ver con una situación difícil que estamos atravesando, que puede tener que ver con una crisis en nuestra pareja, una ruptura, una separación, un momento traumático, ¿no? Tiene que ver con eso, cómo nos sobreponemos a esa situación tan difícil, cómo nos adaptamos a esta situación adversa. Y algo interesante y que yo les traigo también para reflexionar es que no hay momentos, no hay situaciones desesperantes. Somos nosotros, nosotras, porque hoy somos todas mujeres, las que nos desesperamos frente a esas situaciones. Entonces, yo me pregunto y les pregunto, ¿qué es lo que hace que nos desesperemos? ¿No? ¿Qué imaginan ustedes que hace? Que tomemos esas situaciones como algo
urgente a resolver, algo que nos produce mucha angustia, mucha preocupación. Bueno, lo que hace esto tiene que ver con cómo nos tomamos los hechos que ocurren, estas situaciones difíciles, estos momentos de crisis. Y todo está íntimamente vinculado a nuestra percepción, a cómo miramos las cosas que pasan, a cómo las interpretamos, ¿sí? Esta mirada, este observador que estamos siendo de esto que nos está pasando. Entonces podemos hablar de personas más resilientes o personas menos resilientes, ¿sí? Cuando hablamos de personas con una resiliencia más desarrollada, son aquellas personas que se enfrentan a esta adversidad, a este momento difícil, como si fuera un desafío, ¿no? Como si fuera una oportunidad de cambio, un volver a empezar, un reinventarse, un transformarse. Como yo hablo mucho con mis clientas que vienen a la sesión, ¿no? Después de un momento traumático y difícil como es una separación, ¿cómo se sale de esto? Bueno, yo les digo, cambiémonos los lentes, ¿no? Cambiémonos las gafas, pongámonos otros anteojos, empecemos a mirar de una manera distinta esta situación, porque hoy estás sumergida en el dolor, lo cual es lógico. Pero ¿qué pasa si empezamos a visualizar esta situación como una nueva oportunidad, ¿sí? Como una oportunidad de cambio, de empezar a generar nuevas oportunidades en nuestra vida, empezar a enfocarnos en nosotras y a generar una mejor versión de nosotras mismas. Esto sería una persona resiliente, alguien que potencia su resiliencia y que logra justamente enfrentarse a este momento adverso con una mirada optimista, llamémoslo. En cambio están aquellas personas que quizá no tienen la resiliencia tan desarrollada. Entonces, ¿cómo se enfrentan a esta situación adversa? Bueno, se enfrentan como si fuera una amenaza, ¿verdad? Es algo que viene como a trastocarles esta tranquilidad en la que estaban viviendo. Entonces lo viven con mucha angustia, con preocupación, con tristeza, con agobio. Y esta mirada, ¿hacia dónde los conduce, no? Yo pregunto. Y muchas veces me responden a ningún lado, porque no puedo salir del lugar en el que estoy. Y entonces un poco el planteo del vivo de hoy tiene que ver con eso, ¿no? Con empezar a potenciar nuestra resiliencia para convertirnos en mujeres poderosas, capaces de crear la realidad que queremos, ¿sí? Entonces, hoy quería compartirles esto, ¿no? De 3 estrategias que a mi criterio nos pueden ayudar muchísimo a empezar a entrenar este músculo, porque el otro día estaba leyendo, ¿no? Entre muchas de las cosas que leo, el concepto de resiliencia, y me gustó algo que leí que me pareció muy interesante. La resiliencia es como un músculo que uno puede entrenar, ¿no? Como cuando vamos al gimnasio empezamos a entrenar un músculo y vemos que se pone, digamos, más fuerte, ¿no? Mejor, tiene mejor aspecto, lucimos mejor, nos sentimos mejor. En cambio, cuando no utilizamos ese músculo, ¿qué es lo que pasa? Bueno, se atrofia, ¿no? Entonces, un poco con la resiliencia pasa esto. Si no la empezamos a practicar y a entrenar, entra en desuso y cuando la necesitamos, cuando más la necesitamos, no la tenemos. Entonces, hoy les propongo empezar a charlar sobre resiliencia y empezar a entrenarnos en este camino. Sensación de falta de recursos, exactamente. Bueno, esa es una de las cosas que necesitamos empezar a poner en práctica, ¿no? Porque la resiliencia se trata de eso, de empezar a vislumbrar que los recursos muchas veces nosotros los tenemos. Lo que ocurre es que estamos con un manto de ceguera que no nos permite verlos. Entonces, un poco empezar a despejar estas nubes y empezar a darnos cuenta que muchos de esos recursos y esas herramientas están dentro nuestro. Bueno, lo primero, antes de pasar a la primera estrategia, me parece que es muy importante, por lo menos a mí me parece muy importante, que cuando uno está pasando por una situación difícil, traumática, de crisis, de mucha angustia, no quedarse sola. Es muy importante desatar ese ovillo de lana en el que nos encontramos y pedir ayuda. Porque
muchas veces nos autoaislamos, ¿no? Como que nos autodiscriminamos y preferimos no compartir nuestra tristeza, no compartir nuestra preocupación. Entonces nos encerramos en nosotras mismas y eso no nos conduce a ningún buen sitio. Así que lo primero que les sugiero es eso, busquen ayuda, puede ser una amiga, un familiar, un coach que las ayude en ese camino de búsqueda, en ese camino de poder potenciar esta resiliencia para salir de ese lugar donde están. Pero no se queden quietas, ¿sí? Salgan, busquen ayuda. Bueno, y ahora sí, pasamos a la primera estrategia importante a mi criterio para empezar a entrenar esta resiliencia. Y tiene que ver con empezar a contarnos otra historia. ¿Sí? ¿Cuántas veces nos ha pasado decir estoy aburrida de mí, estoy agobiada de tener estos pensamientos, de pensar siempre lo mismo, de tener estas creencias que no me conducen a ningún lado, que me estancan donde estoy o me llevan a sitios poco felices? Tiene que ver con eso, con ese narrador interno, esa voz interna que lo que hace es prolongarnos ese pensamiento de dolor diciéndonos esto que estás viviendo lo vas a vivir siempre. Entonces nos agarra una angustia y una sensación de desesperación tremenda porque compramos ese relato que nosotras estamos creando con nuestros pensamientos y que nosotras con el pensamiento le damos realidad, porque ya sabemos que los pensamientos son fantasía, pero en el momento que los empezamos a pensar y los repensamos y esos pensamientos son recurrentes y se transforman en creencias, les estamos dando carácter de realidad. Lo bueno es que así como los creamos, los podemos deconstruir en otros pensamientos, ¿sí? Pero esa, bueno, va a ser otra de las estrategias que vamos a hablar luego. Pero hablando de esto, de cambiar ese narrador interno, empezar a contarnos otra historia, porque los pensamientos, o mejor dicho, el pensamiento, justamente nos conecta con este dolor que de alguna manera nosotros pensamos que va a ser permanente y crónico. Entonces es muy importante empezar a relativizar ese pensamiento, ¿sí? Empezar a darle lugar, no hay que rechazarlo, no hay que apartarlo, pero sí relativizarlo, porque este pensamiento se presenta como una gran verdad, diciendo esta tragedia, este mal momento, esta ruptura que estás viviendo, este desamor que estás viviendo, va a durar para siempre. Y ahí es donde surge el agobio, la angustia y la ansiedad. Entonces empecemos a relativizar estos pensamientos que se presentan como verdades absolutas, porque no hay verdades absolutas. Nosotras podemos crear esos pensamientos. Así que es muy importante, eso no me quería olvidar de decirlo. Bueno, una cosa así importante que me estaba olvidando y que la quería aclarar dentro de este punto también, tiene que ver fundamentalmente con que estos pensamientos derrotistas, ¿cómo se pueden combatir? Bueno, justamente con pensamientos resilientes, porque recién les decía que normalmente el pensamiento tiende a ser catastrófico y a pensar que esta realidad que estamos viviendo va a ser crónica, pero por suerte tenemos un sistema psicoemocional que de alguna manera tiende a equilibrar estos pensamientos con pensamientos quizá un poco más alentadores. A esto llamamos pensamientos resilientes y por los cuales tenemos que empezar a trabajar y a poner el foco. Esto me invita a pasar a la segunda estrategia que tiene que ver con empezar a cambiar nuestra actitud. Y acá les pido, pongamos especial atención. ¿Cómo nos estamos enfrentando a este problema que aparece, a esta situación que se nos presenta? ¿Nos estamos presentando como una víctima o como una protagonista? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es una víctima? Bueno, una víctima es alguien que está sufriendo una situación, ¿verdad? Alguien que de alguna manera es un espectador de lo que está viviendo. En cambio, un protagonista es un hacedor, alguien que aprende, alguien que crece y alguien que obtiene logros. Entonces, yo les pregunto, ¿cómo quieren vivir esta situación que se les presenta? ¿Desde un lugar de víctima o desde un lugar de protagonista? Bueno, esto es muy importante preguntárselo cada vez
que aparecen estas situaciones que nos enfrentan con situaciones adversas y que nos enfrentan con nuestras emociones, aquellas que quizá no son las emociones más optimistas o alentadoras, ¿verdad? Yo siempre, cuando traigo este tema de la resiliencia y del víctima o protagonista, me imagino una película, ¿no? En una película uno ve que el protagonista empieza siendo víctima, porque de alguna manera sufre por distintos sucesos que le van ocurriendo, pero en algún momento toma la posta y se transforma en el héroe que empieza a obtener lo que cosechó, empieza como a obtener estos logros, ¿verdad? Y nosotros somos los espectadores que sufrimos todas estas peripecias por las que está transitando el protagonista. Y está muy bien que así lo seamos, porque somos espectadores. Pero en el momento que se trata de nuestra propia vida, es en el momento en el cual, a mi criterio, debemos tomar las armas, por decirlo de alguna manera, y empezar a vivir la vida que queremos, desde el lugar de protagonista y no desde el lugar de víctima, ¿sí? Esa sería, bueno, la segunda estrategia. Y ustedes me preguntarán, bueno, sí, está muy bien, ¿cómo lo hago? ¿Cómo empiezo a salir de estos pensamientos agobiantes, de estos pensamientos derrotistas? Bueno, yo lo que les diría y lo que les quiero proponer a las que están aquí y, bueno, por supuesto a las que luego ven el video en diferido, vamos a hacer un ejercicio muy breve. Me gustaría que me acompañen en esto, porque para empezar a destrabar estos pensamientos derrotistas, lo primero que hay que hacer es ponerlos en papel, o en este caso, compartirlos en la pantalla. Hacer una lista de aquellos pensamientos, bueno, vulgarmente se los llama negativos, ¿no? Pero yo los llamo más bien derrotistas, porque son aquellos pensamientos que no nos impiden avanzar, ir hacia lo que queremos, ir a por nuestras metas y nuestros objetivos. Entonces, la que quiero compartir acá, les voy a pedir esto, que hagamos una breve lista de pensamientos que les surjan, que sientan que no las conducen a ningún lado, solamente ese lugar de agobio y de preocupación, ¿no? Esos pensamientos poco resilientes, justamente, que las conecta con esta parte de, bueno, de la amenaza, de la tristeza, de la tragedia, ¿no? Mientras tanto, yo les voy a ir compartiendo algunos de los pensamientos que a mí me sirven como ejemplo incluso para trabajar con las chicas en las sesiones, ¿no? Bueno, por ejemplo, un pensamiento que viene mucho y que es muy general es el no puedo, esto nunca lo haré bien, ¿no? Hay como, bueno, estos pensamientos que se terminan transformando en creencias que justamente nos impiden ir a por lo que queremos. No voy a poder, no soy capaz. Bueno, justamente ese pensamiento que trae Verónica es un pensamiento derrotista, porque ¿a dónde te lleva, Vero, ese pensamiento? El no voy a poder, no soy capaz. A ver, ¿hacia dónde crees que te puede llevar ese pensamiento? Frente a una situación concreta, ¿no? Podemos imaginar, cada uno pensará una situación concreta en donde tiene este pensamiento de no voy a poder porque no soy capaz. Bueno, pueden haber millones de lugares donde te lleve seguramente, pero la idea es darle la vuelta a ese pensamiento, al victimismo. Claro, bueno, lo que hablábamos antes, ¿no? ¿Soy víctima o soy protagonista? ¿Quiero ser víctima o me quiero convertir en protagonista de mi vida y empezar a obtener las cosas que quiero, a cumplir con mis metas y a cumplir con mis objetivos? Bueno, a la parálisis, exactamente, sí. Uno siente que está como estancado en un mismo sitio y quizá permanecemos en ese mismo sitio durante años, ¿no? Y nos preguntamos, ¿por qué no puedo salir del lugar donde estoy? Bueno, yo lo primero que le pregunto a mis clientas es qué pensamiento hay atrás de esa actitud que estás teniendo, ¿no? Y qué emoción acompaña ese pensamiento. A ver, le pregunto a Vero, que estaba ahí participando, no voy a poder, no soy capaz. ¿Qué emoción sentís que acompaña ese pensamiento victimista, como vos lo llamaste recién? Porque es interesante, ¿no? Pensar cuál es la emoción que acompaña a ese pensamiento, porque ahí podemos identificar también no solo el pensamiento y la emoción, sino el comportamiento, a qué nos lleva este pensamiento y a esta emoción, ¿no?
Bueno, ahí la dejo a Vero pensar a ver si le llega alguna emoción que quiera compartir. Pero bueno, lo interesante, tristeza, mezclado con enojo, exactamente. Bueno, eso tiene mucho que ver incluso con la frustración, esto del querer y no poder. Nos frustra, ¿no? Justamente por eso entiendo que hablas del enojo, del enfado. Bueno, y ahora te preguntaría entonces, Vero, ¿cómo harías para darle la vuelta a este pensamiento? Este pensamiento que yo diría es un pensamiento derrotista y victimista. Si quisiéramos convertirlo en un pensamiento resiliente, en un pensamiento que te abra posibilidades, ¿no? Un pensamiento, como decíamos antes, que uno lo viera como un desafío, como una nueva oportunidad. ¿Cuál sería ese otro pensamiento, por ejemplo, no? A ver si aparece ahí. Bueno, yo les había dicho, no puedo, esto nunca lo haré bien. Entonces podría cambiarlo con ¿qué puedo aprender? ¿Qué nuevo recurso puedo aprender para hacerlo mejor? O para hacerlo, porque si digo, esto nunca lo haré bien es porque no me creo capaz, ¿no? Pero digo, ya cuando cambio la mirada y pienso en qué recurso, qué herramienta nueva puedo incorporar, es súper interesante porque ya mi atención, fíjense cómo no está puesta en el no puedo, en lo que me falta, en la escasez, sino en lo que puedo conseguir para ser mejor. Entonces ya la mirada que tengo deja de ser una mirada de víctima y pasa a ser una mirada de protagonista. Pero responsabilizarme de lo que está en mis manos y no culpar a nadie. Fenomenal. Fenomenal. Este hacerse cargo, ¿no? Que hablamos mucho los coaches. Porque no hay culpables sino responsables. Esto hablamos mucho en las sesiones con las chicas que están justamente tratando los temas de ruptura de pareja, ¿no? Y tratan de buscar culpables o de asumir ellas las culpas. Y yo siempre les digo, a ver, no hay culpables, hay responsables. Y en una pareja generalmente de dos personas estamos hablando de dos responsables. Entonces esto que trae Vero es muy interesante porque la culpa no nos conduce a ningún sitio sano y saludable. Al contrario, nos llena como de resentimiento, nos llena de malestar, ¿no? Quizás de emociones que no son bienvenidas y que tampoco no fluyen y no llegan a ningún lado. En cambio, el responsabilizarse significa el hacerme cargo de lo que yo soy y de lo que yo quiero ser también, ¿no es cierto? Es muy interesante. Bueno, como estos pensamientos pueden aparecer otros, yo me anoté varios, ¿no? Como para ir pensándolo. Por ejemplo, hay un pensamiento que yo lo tengo como me sigue los pasos y trato de combatirlo muy seguido porque esto es muy complicado para mí. Entonces, me pasa, y siempre creo que lo traigo en las sesiones, lo he traído más de una vez, el tema de la tecnología, las redes sociales, fue algo que a mí me costó muchísimo porque yo me dedicaba al coaching desde antes, sin utilizar las redes sociales, ¿no? Entonces yo decía, esto no es para mí, es muy complicado, esto de Instagram, de Facebook, ¿no? de los seguidores. Digo, y no era más que un pensamiento derrotista, que ¿a dónde me llevaba? A no avanzar, a no ir a por lo que yo quería. ¿Qué es esto? De poder compartir estas herramientas que a mi juicio son súper valiosas para darnos más recursos para enfrentarnos a la vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, es demasiado complicado para mí, este pensamiento que se me viene. ¿Cómo lo podría suplir? Bueno, esto quizá me llevará más tiempo, pero lo voy a conseguir. Y ustedes fíjense es realmente lo que me ocurrió a mí cuando yo empecé a cambiar ese pensamiento y empecé a pensar que quizás sea una cuestión de tiempo y dedicación, que si yo me esforzaba y le dedicaba más tiempo, más esfuerzo, más atención, iba a conseguir modificar no solo el pensamiento, sino el hecho en sí de sentir que era muy complicado y que yo no iba a poder dominarlo. Y así fue. Porque bueno, hoy tengo un manejo muchísimo más amistoso con las redes y me siento mucho más cómoda que quizás hace varios meses atrás. Bueno, así que con esto las invito justamente a empezar a hacer una lista de aquellos pensamientos que sienten que las están bloqueando, que las llevan justamente a que las cercan y no les permiten fluir y ver cuáles son las nuevas oportunidades que se presentan aún en momentos adversos. ¿Sí? Bueno, y ahora para ir terminando con la última estrategia que también me parece súper importante para trabajar,
y que yo creo que amerita un vivo aparte, pero bueno, hoy lo vamos a tratar acá brevemente, tiene que ver con enfrentarse con tus miedos, ¿sí? Muchas veces las situaciones adversas nos sirven de espejo, ¿sí? Yo me preguntaría qué es eso que se está presentando, o sea, qué es lo que produce en mí, por qué me da tanto temor, por qué me da tanta angustia, tanta preocupación. Generalmente hay un miedo atrás, ¿no? Y como nosotros siempre decimos en las sesiones, el miedo no hay que rechazarlo, no hay que huir del miedo. Tampoco hay que abrazarlo, pero sí hay que escucharlo al miedo, hay que darle lugar, porque de alguna manera el miedo viene a protegernos, ¿sí? Viene a avisarnos sobre algo. Entonces es interesante empezar a trabajar sobre el miedo para que este miedo sea un miedo funcional y no un miedo disfuncional. ¿Cuál sería la diferencia? El disfuncional nos bloquea, nos paraliza. En cambio, el miedo funcional es este miedo que convive con nosotros y que de alguna manera nos está protegiendo para que, y bueno, no nos lastimemos, seamos precavidas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo haríamos entonces para enfrentarnos a una situación adversa que nos produce mucho temor? Bueno, el principal consejo que yo les doy es exponete a ese miedo, pero en pequeñas dosis. ¿Qué significa esto? Significa no me escapo, no rehuyo, no lo aparto de mi vida, porque como decíamos, este miedo nos trae mucha información de quién somos, pero, o sea, le doy un lugar y estoy atenta y soy cauta. Por ejemplo, en un caso hipotético, me he separado hace un tiempo y ya me siento preparada para rehacer mi vida. Tengo ganas de conocer a otras personas, pero me da miedo. Me da miedo exponerme porque estuve muchos años con la misma persona, entonces encontrarme con alguien diferente, no sé cómo va a ser, no sé con lo que me puede salir. Bueno, en definitiva, me da miedo conocer a nuevas personas. Entonces, ¿qué podría ser esta persona, esta mujer, por ejemplo, en este caso, que tiene este temor? Bueno, exponerse en pequeñas dosis, ¿cómo sería? Bueno, quiero conocer a alguien, pero me da miedo conocer a cualquiera. Bueno, una opción sería conocer gente que le referencian, digo, quizá sus amigas le presentan personas, hombres, digo, mujeres, lo que sea, empezar a conocer gente que uno tiene referencia, de repente encontrarse con estas personas en sitios públicos, donde uno tenga más maniobra de salida en caso de repente no exponerse directamente, tener charlas previas para ir viendo y conociendo a esta persona más en profundidad, ¿no? O sea, como armarnos pequeñas estrategias para empezar a tener contacto con esta emoción que muchas veces tratamos de escapar, porque le tenemos miedo al miedo también, ¿no? No queremos estar cerca del miedo porque claramente no es una emoción agradable, pero si estamos atentas, si estamos alertas, como les decía, el miedo trae mucha información. Vero dice, muchas veces nos quedamos con personas que nos hacen mal o en situaciones dañinas por miedo a no enfrentar el miedo. Exacto. Esto ocurre mucho en los vínculos tóxicos, ¿no? Por temor a enfrentar ese temor y las consecuencias de lo que puede traer ese después, ¿no? Esa famosa incertidumbre, nos quedamos donde estamos. Entonces no tomamos decisiones o tomamos decisiones que no son asertivas. Y eso también tiene mucho que ver con el miedo, porque desde qué lugar estamos decidiendo, ¿sí? Desde el miedo, desde la intuición, ¿desde dónde? ¿Desde qué emoción tomo las decisiones? Lo más importante es habitar esas emociones que aparecen y preguntarnos qué es lo que me da miedo, para qué viene este miedo a mí, qué mensaje importante me está trayendo y cómo puedo hacer también para ir superando este miedo poco a poco. Por eso hablábamos de estas pequeñas dosis, exponernos en pequeñas dosis, ¿no? Así que es bien interesante esto que charlamos hoy del tema de la resiliencia. Yo las invito, bueno, a seguir investigando sobre este tema, que la verdad es, como les decía, muy interesante y bueno, es para tener una conversación muchísimo más larga. Las invito también, si quieren seguir conversando sobre esto, lo podemos hacer
por el canal privado, me pueden mandar un correo a transformate@serenacoach.com, pueden entrar en mi página web también donde hay muchísima información, en mi blog también hay muchísimos artículos que hablan sobre este tema, así que pueden entrar a www.serenacoach.com o me pueden también contactar por privado si lo requieren para una consulta totalmente gratuita y sin compromiso, ¿sí? Estoy aquí para escucharlas y bueno, para ofrecerles todas estas herramientas que trato de compartirles semana a semana que yo entiendo que nos pueden ayudar a enfrentar estos momentos de crisis que muchas veces atravesamos las mujeres cuando estamos en medio de una crisis de pareja o cuando hemos pasado ya por una separación dolorosa y nos está costando salir de ese momento adverso. Así que yo creo que la resiliencia es una herramienta súper potente, pero ojo, hay que ponerla en práctica. Y hoy hablamos de estas 3 estrategias y por supuesto que hay muchas más y en las sesiones de coaching trabajamos detalladamente sobre cada una de las estrategias sesión a sesión, así que las invito a las que quieran también probar las sesiones de coaching que realmente tienen muy buenos resultados para generar estos cambios que quizás solas nos cueste un poquito más. Bueno, me encantaría recibir si quieren alguna pregunta, algún comentario. Y si no, bueno, vamos a dar por terminado el vivo de hoy. Les agradezco muchísimo a todas las que han participado en el comparte de hoy. La semana que viene, todavía no quiero contarles mucho, pero seguramente estemos con una colega hablando también de un tema súper interesante. Y ya saben que a las que se lo han perdido o lo han visto por la mitad, lo voy a subir al feed de Instagram y a mi canal de YouTube también, para que lo puedan ver cuando quieran y cuantas veces quieran para repasar algún concepto o si les queda alguna duda para poder preguntarme luego. Bueno, muchísimas gracias a todas, gracias por estar y nos vemos, por supuesto, el próximo miércoles. Abrazo enorme, que estén todas bien.